Entonces, muchachos, vamos a iniciar antes de ahorita entregarles las notas que les debo un repaso. El repaso va a ser sobre per CPM, pero con una variante. Como ven acá, la tabla no tiene una, sino que tiene 3 escenarios. Y tiene entonces para calcular un tiempo esperado y una varianza. Y vamos a calcular unas probabilidades. Y sobre eso va a ser el examen. Y ojo con lo que voy a decir. Nada de mapitas por foto. Me lo hacen en Excel. Así que tienen una semanita para practicar cómo hacer los mapitas. Pero no acepto nada por fotos. Todo en Excel. Absolutamente todo. Así que ahí tienen para que se entretengan. Bien, entonces préstenme atención cómo se hace para que hagamos el repaso lo más rápido posible, porque esto ustedes ya lo manejan, y como ya vio en estadística, o unos la estaban viendo, entonces lo que vamos a ver acá de probabilidades debe ser mucho más fácil. Entonces recordemos que todo proyecto parte de un inicio, que tiene una duración de 0, y me está diciendo que la única actividad que no inicia de ninguna o no depende de ninguna es A. Quiere decir que esa actividad A depende del inicio. Pero ¿qué valor vamos a colocar? Ahí es donde viene el truquito. Resulta que tenemos 3 escenarios. Optimista, más probable y pesimista. Esos valores, ¿cómo se construyen? De la siguiente manera. El tiempo optimista es A. El más probable es M. Y el pesimista es B. Y todo se divide por 6. Siempre por 6. ¿Por qué? Porque son 4 tiempos del más probable, más 1 del optimista, más 1 del pesimista, son 6 tiempos. Quiere decir que esto es un tiempo esperado o tiempo promedio. Llamémoslo tiempo esperado. ¿Cómo se calcula entonces? Sencillo, igual a, seguir la fórmula, A más 4 por M más B dividido 6. Eso es todo. Se calcula, se arrastra la formulita, a veces da mucho más decimales, les recomiendo que lo recorten a 2 y listo. La varianza, 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 la varianza, la varianza. ¿Cómo se interpreta la varianza? Sencillo. B sobre menos A dividido 6. B menos A dividido 6 y eso elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería? Abro paréntesis. Voy a abrir 2 paréntesis, uno para el numerador y otro para el denominador. Entonces es B, que es el pesimista, menos A, que es el optimista. Cierro paréntesis, divido 6, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Y arrastro. Entonces ya tengo la varianza. Entonces ya tengo los tiempos esperados de cada actividad y las varianzas. Entonces con esto es que voy a construir mi red del proyecto, con estos tiempos esperados. ¿Qué quiere decir? Que la actividad A tiene una duración de 1.17. Ahora, me está diciendo que inicio A y que A depende del inicio, entonces lo mismo de siempre. Insertemos una flechita que va a venir del inicio. Pongámosla decente, entonces pongámosla, no sé, un color negro y gruesecita, derechita. Entonces acá tenemos que A depende del inicio. ¿Qué más sigue? Sencillo. Resulta que B y C dependen de A. Entonces, como B y C dependen de A, pero también detallen que en la tabla me está diciendo que A también depende de F, de una vez coloquémoslas. Entonces me está diciendo que B depende de A, que tiene una duración de 6. Recuerden que lo que coloco son
los tiempos esperados. C también depende de A, entonces coloquémosla por acá. Voy a colocar esta como un poquito más arriba para expandirme. Que C, que también depende de A, tiene una duración de 4. Y por acá abajito F de una vez, que tiene una duración de 2, que también depende de A. Entonces de una vez los podemos ubicar, ponerle sus flechitas sin ningún Andrew, problema. si quieres, ve, llévalo ya. Bueno, Porque el profe me está haciendo. enseguida lo llevamos. Listo. Entonces tenemos que insertar, ilustraciones, formas, acá. Entonces tenemos una flechita para acá. Otra flechita para acá. Y otra flechita para acá, porque estas tres dependen de A. Pongamos el mismo formato de ahorita. Un negro oscurito, pues esto ya es estético, pues, pero ustedes escogen el color, el grosor. Entonces simplemente es como para que se vean las flechas. Ya tenemos B, C y F, entonces vámonos con D. Resulta que D depende de B y de C, de estos dos. Pues pongámoslo, puede ser por acá. Entonces tenemos a D, que tiene una duración de 2. Y esa duración de 2 lo que me va a permitir es unificar, insertar una ilustración, formas, flecha. Y esa flecha va a ir de B a D. Y lo mismo, otra flecha que va a ir de C a D. Ya tengo A de lista. E depende de B solamente. Entonces pongámosla por acá. E, que tiene una duración de 3. Perfecto. Entonces vamos a darle insertar, ilustraciones, formas. Y tenemos acá esto. Vámonos, F ya la evaluamos. Entonces falta G que depende de D. Entonces por acá G, que tiene una duración de 2. También es una actividad que solamente depende de D. Entonces démosle insertar, la flechita. Voy rápido porque este tema ustedes ya lo conocen. Me tengo es en el punto nuevo ahorita. H depende de G. Entonces lo mismo H, que tiene una duración de 2. Lo mismo, pongamos otra flechita. De G a H. Me falta I, que depende de que terminen E, H y F. Entonces vamos a ponerla, no sé, voy a hacer 2 espacios para poder establecer bien las flechas. Entonces tenemos ahí, que tiene una duración de 1. Ojo cuando ubique los valores que los coloquen bien. Y depende de quiénes, de E, de H y de F. Entonces viene insertar, formas, ilustraciones. Viene una flecha de E hasta I. Viene otra flecha de H hasta I. Y viene otra flecha de F hasta I. Y por último, como H está sola y es la última, entonces acá viene el fin, también con 0. Y se viene una flechita desde ahí hasta fin y listo, se acabó. ¿Se dan cuenta que tan rápido?
Entonces ya, recuerden que hay una evaluación que es la evaluación de ida, que es una evaluación que viene de izquierda a derecha, y es con los máximos tiempos de terminación de cada actividad. Quiere decir que inicio arranca en 0 o el proyecto arranca en 0 y termina en 0. Donde A inicia, donde termina el anterior, o sea, 0, y 0 más 1.17 es 1.17. Donde B inicia, donde termina el anterior, entonces es 1.17, más 6 vendría a ser 7.17. Donde C, y bueno, puedo irme por E, no hay problema. Arranca en 7.17, que más 3 sería 10.17. No puedo evaluar a I porque depende de H también. Entonces volvámonos hasta B. ¿Puedo evaluar D? No, porque depende de C. Entonces toca devolverme hasta A. C, ¿dónde inicia? En 1.17, que es donde termina el anterior, que es A. Más 4 sería 5.17. Y ya puedo evaluar D. ¿De dónde inicia? En el máximo tiempo de terminación de las dos anteriores. Entonces sería el máximo entre 5.17 y 7.17, que es 7.17, más 2 es 9.17. Luego G inicia en 9.17, que es donde terminó el anterior, que más 2 da 11.17. Donde H inicia en 11.17, más 2 es 13.17. No quede como tan fuera este valor. Ahora, ¿y lo puedo evaluar? No, porque falta F, entonces me devuelvo hasta otra vez, y F inicia en 1.17, que más 2 da 3.17. Ahora, ¿dónde inicia ahí? En el máximo entre 3.17, 10.17 de y 13.17 de H. Entonces inicia en 13.17, que más 1 da 14.17. Quiere decir que el proyecto va a tener una duración de 14.17 meses, semanas, etc. Viene la otra evaluación, que es la evaluación de regreso, que recuerden que es de izquierda a derecha. Y es con los mínimos tiempos de inicio de las actividades sucesoras. Entonces, el proyecto termina en 14.17 menos 0, 14.17. Donde el proyecto y la actividad termina donde inicia la siguiente, 14.17 menos 1, 13.17. Me puedo ir por encima, por el medio, por debajo, no hay problema. Vámonos por debajo esta vez. Entonces, ¿dónde termina F? Donde inicia la sucesora. O sea, 14.17, perdón, 13.17. Y 13.17 menos 2 da 11.17. Y ya, no puedo evaluar A porque tiene sucesora C y AB, entonces me devuelvo hasta ahí otra vez. ¿Puedo evaluar H? Sí. ¿Dónde terminan? 13.17. Que menos 2 da 11.17. Ahora, ¿dónde termina G? Donde inicia la sucesora, que es 11.17. Que menos 2 da 9.17. Ahora, ¿dónde finaliza D? Como solo tiene una sucesora, se puede, entonces 9.17. Que menos 2 da 7.17. ¿Y puedo evaluar C? Sí. ¿Por qué? Porque solo tiene una sucesora. Entonces, ¿dónde termina C? En 7.17. Que menos 4 da 3.17. Esa es la evaluación de C. Vámonos para acá. ¿Puedo evaluar B? Sí. ¿Por qué? Porque ya está evaluada la sucesora E. No. Entonces me toca devolverme. Porque para B solamente la única sucesora evaluada es D. Falta E. Entonces toca devolverme hasta ahí. ¿Dónde terminaría E?
en 13.17, que es donde inicia la sucesora que es I. Menos 3 da 10.17. Ahora sí puedo evaluar B. ¿Dónde finaliza B? En el mínimo entre 7.17 y 10.17. Sería 7.17, que menos 6 da 1.17. Ahora, ¿dónde termina A? Sería en el mínimo entre 11.17, 3.17 y 1.17. Que menos 1.17 pues da 0. Por lo tanto, el inicio termina en 0 e inicia en 0. Y ya evaluamos de ida y de regreso. ¿Cuál es el siguiente paso? Profe, Señor. ¿por qué L abajo dice 10, 17 y el B abajo dice 7, 17? Ah, ya sé, por la B, ¿cierto? Por la D. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En cuál actividad? B, es por La la D. actividad B. Este 7.17 de acá es porque es el mínimo entre 7.17 y 10.17. Listo, profe, gracias. ¿Cierto? Y este 10.17 de acá es porque la sucesora de E, que era I, iniciaba en 13.17. Mírala acá. Y 13.17 menos 3, 10.17. Y este 7.17 es el mínimo entre este y este valor. ¿De acuerdo? Sí, señor, Bien. gracias. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Recuerden calcular ¿qué? La holgura. Entonces vamos a calcular la holgura, que recuerden que se calcula restando los valores de terminación de cada actividad. Entonces 0 menos 0, 0. 1.17 menos 1.17, 0. Así que la holgura acá también es 0. La holgura de B sería 7.17 menos 7.17, 0. Vámonos con la holgura de C. Sería 7.17 menos 5.17, 2. La holgura de F sería 13.17 menos 3.17, la holgura es 10. Vámonos con la holgura de E. Pongámosla acá un lado. ¿Dónde la pongo? Voy a poner esto acá. La holgura de E es de 13.17 menos 10.17, la holgura es de 3. Vamos con la holgura de D, 9.17 menos 9.17, pues la holgura es 0. Vamos con la de G, que sería 11.17 menos 11.17, da 0 también. La holgura de H es 13.17 menos 13.17, 0 también. Y la holgura de I sería 14.17 menos 14.17, 0. Y la del fin, pues es igual 0. Siguiente, remarcar que la ruta crítica, donde la ruta crítica, ¿cuál es? Entonces sería inicio A entre F, C y B, ¿cuál tiene menor holgura? B. Después le seguiría D. Luego pasaríamos a G, H, I y por último el fin. Entonces ya tenemos nuestra red de proyecto armada. Conclusiones. Entonces, primero, la ruta crítica, que la ruta crítica va a ser igual a ¿qué? A inicio, A, B, D, G, H, I y fin. Esa es la ruta crítica de este proyecto. Ahora, la duración, o que ya no vamos a hablar de duración del proyecto, sino la duración esperada del proyecto. La duración esperada del proyecto es ¿cuál? Sería igual a la sumatoria de los tiempos estimados de las actividades de la ruta crítica. Entonces, en este caso, como no vamos a usar estos tres, sino el tiempo esperado, sería el tiempo esperado de A
más el tiempo esperado de B, más el tiempo esperado de D, más el tiempo esperado de G, más el de H, más el de I. ¿Cuánto me da? 14,17, que es exactamente la duración del proyecto. Entonces, la duración estimada o esperada del proyecto es de 14,17 semanas, meses, etcétera, depende del enunciado que tenga el proyecto. Y vienen ya lo nuevo. ¿Qué sería lo nuevo? Varianza del proyecto. Y la varianza del proyecto sería lo siguiente. Se calcula igual que la duración esperada del proyecto. Es la suma de las varianzas de las actividades de la ruta crítica. Entonces sería la varianza de A más la varianza de B más la varianza de D más la varianza de G más la de H más la de I. Esa es la varianza del proyecto. Pero ustedes que ya vieron estadísticas o no nos duran en estadísticas, saben que la varianza no se interpreta. Lo que se interpreta es la desviación estándar. Entonces, la desviación del proyecto, ¿cuál es? La desviación del proyecto es la siguiente. ¿Quién me dice cómo se calcula la desviación estándar en estadística descriptiva? A ver, los que están viendo. Profe, la raíz cuadrada de la varianza. Correcto, entonces la fórmula es raíz de la varianza y pare de contar. Esta es la desviación del proyecto. Si quieren, coloquémosla con 4 decimalitos para que no quede como tan grande. 4 decimalitos nomás. Y esa es la desviación del proyecto. Bien. Ahora, ¿cómo interpretamos esta desviación? Entonces, podríamos decir que uno puede coger el tiempo esperado, o en estadística le decían a uno que era la media, más o menos la desviación. Bueno, pues ese más o menos no se debería colocar así, sino que uno puede coger Excel, darle acá por insertar, un símbolo, y por acá encontramos el más menos, y listo, ahí quedó, para que quede matemáticamente correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener un intervalo que va a ser igual a coger la media, que es el tiempo esperado, y restarle la desviación, y coger el tiempo esperado y sumarle la desviación. Entonces, podríamos decir, un segundo, que el proyecto está, o la duración del proyecto está entre 13,26 y 15,06. Quiere decir que en promedio la duración del proyecto debería estar entre 13,26 y 15,06 semanas como máximo. Punto. Bien. Y ahora viene lo interesante. Bueno, esta podría ser la interpretación de esto, para que lo tengan presente. Y es que la duración promedio del proyecto, como esto como centradito, la duración promedio del proyecto está entre 13,26 y 15,06 semanas, meses, etcétera. Depende pues de lo que les dé. Y viene la parte interesante. Pregúntense, imaginen por ejemplo que me dijeran, bueno, ¿y cuál sería la probabilidad de que el proyecto tenga una duración de 13 semanas o menos? Entonces, para eso tenemos que meternos con un viejo conocido de ustedes, súper viejo, que se llama la normal, aquella curvita de Gauss-Jordan
que le permite a uno calcular probabilidades. Y para eso vamos a necesitar otra vieja conocida de ustedes, que es la tabla de la normal. Universidades. Bueno, vamos a escribir acá normal. Ay. Listo, ya la abrí. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo siguiente. Vamos a hacer el ejercicio paso a paso. Entonces, ¿qué me están pidiendo a mí? A mí me están pidiendo la probabilidad de que el proyecto termine en 13 semanas o menos. Es decir, que me están pidiendo la probabilidad de que X sea menor o igual que 13. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Primero, calcular Z. Entonces, Z, ¿a qué va a ser igual? Entonces, es si no seguir la formulita. Sería igual a X. En este caso, X, ¿cuánto vale? 13 menos mu. Mu es el promedio. ¿Cuál es el promedio acá? La duración del proyecto, la duración estimada. Entonces ya tenemos menos 1,17. ¿Dividido qué? La desviación estándar, que acá la tenemos 0,8975. Esto es una división. Vamos a poner una rayita para determinar que es una división. Pongámosle un poquito más a esto. Y esto va a ser igual a esto dividido esto. Y ya tenemos que es menos 1,29. Me dio un Z negativo. Pero si quieren, tráemelo con 2 decimales nomás en Excel. Entonces me da menos 1,30. Listo. Entonces usemos el Z de menos 1,30. Entonces para eso tendríamos que expresar esta probabilidad en términos de Z, donde diríamos que Z es menor o igual a menos 1,30. ¿Cierto? Y esa probabilidad de menos 0,30 va a obedecer a lo siguiente. Les voy a compartir un documentico, tranquilos que se los voy a pasar para que les sirva de repaso. No voy a poner todos los tipos de probabilidades que ponen en la normal. Eso es recurso de estadística, no de la materia, pero algo tenemos que ver. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que a mí me pueden preguntar la probabilidad de que Z sea menor o igual a un valor positivo, o que Z sea mayor que un valor positivo, o por ejemplo que Z sea menor o igual que un valor negativo. ¿Y a qué equivale a eso? A 1 menos Z menor o igual que A. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder hacer el ejercicio, esto va a ser igual, según la propiedad, a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1,30 positivo. O sea, esto es lo mismo que esto. Y ya con eso empiezo a buscar en la tabla de la normal. Profe, ¿cuál tabla de la normal? Se las presento, donde acá está el Z, acá están los valores de Z, con el primer decimal, y esto representa los segundos decimales. Y adentro todo esto son probabilidades. Entonces, si a mí me dicen Z de 1,30, entonces esto va 0,1, 0,2, 0,3 hasta 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Y acá los segundos decimales, 0, 1, 2. Quiere decir que este primer valor es 1,30. Entonces ya de una, directo en la tabla, 0,9032. Esto es igual a 0,9032, que en porcentaje equivale al 90,32%. No me vayan a redondear los
valores de una probabilidad, siempre va a tener 2 decimales. Entonces, este es el resultado. ¿Cuál sería su interpretación? Profe, no estamos viendo el Excel. Estamos viendo la tabla de la normal. Me hubieran dicho desde hace rato. Miren que acá lo que hice yo fue, ya teníamos el z menos 1, dijimos que z es menor o igual a menos 1,30, que era igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 30 por la propiedad que les mostré, y esto es igual a 0,9032, que es lo que hallamos en la tabla. Y ya, eso equivale a 90,32%, y la interpretación ¿cuál es? Que la probabilidad de que el proyecto termine en 13 semanas o menos es del Profe, ahí faltó restarle al 1 a ese 90, ¿no? Sí, correcto, me faltó el 1, por eso me está dando tan alto. Esto realmente sería, es 1 menos, gracias, esto, realmente son estos valores los que debemos de tocar, digamos este como tal, porque es 1 menos esa probabilidad. Entonces esto va a ser igual, esto corrámoslo un poquito, esto va a ser igual a 1 menos esto, que corresponde en porcentaje al 9,68%, y esta es la interpretación. La probabilidad de que el proyecto termine en 13 semanas o menos es del 9,68%. ¿Qué más me pueden llegar a preguntar? Bueno, no. Esto si lo fuéramos a graficar, aunque no les voy a pedir la gráfica como tal, pero por lo menos para que vean de dónde viene, digamos que yo puedo tener una curvita ahí. Deshacer. Eso. Que voy a tener lo que se conoce como una campana. Esperen un segundo, que es que esto, el lápiz está como medio torcido. No, esto está pegado. Vamos mejor con este lápiz. Asumamos que esta es una campana de Gauss decente, me perdonan lo torcido, donde la media, que es esta, o mu, es de, en este caso, 14,17. Entonces tengo 14,17. Y me están pidiendo la probabilidad de que sea de 13 semanas o menos. Quiere decir que este valor de X es 13. Y lo que me está pidiendo el ejercicio es todo lo que esté por debajo de 13. O sea, un segundo, muchachos, que es que esto se me bloqueó. Listo. Todo lo que esté por debajo de esto. Listo. O sea, todo ese pedacito es lo que me están pidiendo que haga. Todo esto, toda esta parte de acá. Todo esto de acá es lo que me está pidiendo calcular. Todo esto verde es lo que me está pidiendo calcular. Pero también lo puedo expresar esa curva como mu. Cuando estandarizo, la media se vuelve 0, recuerden, y esto se volvería un valor que es menos a, porque z me dio negativo,
que equivale a ¿cuánto? A menos 1,30, menos 1.30. Y lo que me están pidiendo es todo lo que está a la izquierda. O sea, en teoría es exactamente la misma gráfica. Bien, muchachos, eso es lo que me pueden pedir. Hagamos un pare acá.